Hola, buenas tardes. Pues bueno, con el tema del día de hoy, eh, siempre invitando a ser muy reflexivos con lo que aquí se presente, siempre en el afán de aportar, no de crear discordias, sino todo lo contrario. Y pues bueno, siempre agradeciendo también que tengan unos minutos para ver lo que aquí se propone, temas de historia siempre con su canal History Fan. Y pues bueno, vamos a entrar en materia porque siempre duro más en los videos de lo que debiera de durar. El tema, como ya lo vieron en la presentación, precisamente es el tema del sacrificio humano con las culturas antiguas. De manera más específica con los mexicas, siempre se menciona el tema del sacrificio humano con los mexicas, pero pues siendo honestos, la verdad es que también suele ampliarse de que todas las culturas mesoamericanas pues tenían esta práctica de manera muy promovida, muy fuerte. Y sin que yo quiera presionar la balanza hacia un lado o hacia el otro, yo lo que me voy a proponer en este pequeño video en donde el tema es sacrificio humano simplemente es mostrar elementos para que cada quien pueda tener más herramientas de estar en una postura, en otra o en intermedio. O sea, yo simplemente como lo que pretendo en muchos de los videos que aquí se hacen es presentar los elementos a discusión sin empujar tanto hacia una postura u otra. Ya lo comenté, todos tenemos una postura personal que se ve, queramos o no, pero y seguramente ustedes ya han visto las tendencias con las cuales yo abordo ciertas temáticas. Pero en esta de las fuentes, particularmente yo tengo una postura muy firme, muy regia, pero yo más que transmitirles mi postura personal, me gustaría señalarles elementos que yo creo que les pueden ayudar para que desarrollen la propia. Bueno, lo primero que se debe mencionar en este punto es en qué fuentes, en qué documentos, en qué testimonios se menciona sobre el hecho del sacrificio humano. Y la verdad es que en este punto sí voy a agradecerle a un señor que en un momento de mis últimas salidas en sitio, me hizo un señalamiento muy interesante. Señor Papá Iker, si está por ahí viendo el video, la verdad, sí me importa mucho este tipo de comentarios y mis alumnos lo saben, cuando en clase me hacen este tipo de señalamientos, suelo retomarlos posteriormente porque de esto se trata el conocimiento histórico. Bueno, el señor Iker Papá me comentó en una de las salidas que siempre hay elementos de desconfianza ante el conocimiento arqueológico. Porque si bien es cierto, los arqueólogos te presentan pruebas muy diversas, pues que tú tal vez no te parezcan tan lógicas las pruebas que ellos están presentando. Y yo es por eso que en este momento yo voy a iniciar con aquellos personajes o aquellos testimonios que hablan del sacrificio humano. Los primeros, al llegar al territorio que ahora es México, que hablan de sacrificio humano son sin duda Hernán Cortés en sus cartas de relación. A la par de Hernán Cortés tenemos a Francisco López de Gomara, que este personaje, Francisco López de Gomara, es el sacerdote de Hernán Cortés, es su confesor, es su amigo, es muy cercano a él. Entonces, lo que escribe Hernán Cortés es repetido por Gómara en un texto que también escribe Gómara, totalmente bajo el auspicio de Hernán Cortés. También lo menciona Bernal Díaz del Castillo, este personaje que también presencia todo el proceso desde la llegada de Cortés a la península de Yucatán hasta todos los sucesos de la toma de México, Tenochtitlán y finalmente Fray Bernardino de Sahagún. Si se dan cuenta, los dos personajes de arriba son soldados y los dos personajes de abajo son religiosos. Ahora bien, ¿qué hay que decir de estas fuentes? Lo primero que yo creo que es importante que se diga de estas fuentes es que para los soldados era sumamente importante dejar testimonio que en estas tierras se estaban cometiendo actos de barbarie.
ya que si esto quedaba claro para la corona española, en automático a estos dos, que son soldados, les daba permiso para conquistar, para conquistar tal cual se entendía esto en Europa. Es decir, si para conquistar tienes que avasallar a los pueblos, lo puedes hacer. Si para conquistar necesitas matar a todo un poblado, lo puedes hacer. Si para conquistar necesitas saquear y quitar las pertenencias a las personas que viven en ese espacio, lo puedes hacer. Pero lo puedes hacer si se argumentan ciertos elementos que los voy a retomar en un momento más. Y los dos personajes que están abajo, que son Gómara y Sagún, pues quiero insistir en el hecho que son religiosos. Si bien es cierto, hay un gran número de historiadores, de arqueólogos, de antropólogos, de estudiosos del México antiguo que han insistido en señalar que Fray Bernardino de Sagún en realidad hace un trabajo antropológico. Yo quisiera simplemente añadir una frase más a esta idea. Es más, hay un número de arqueología mexicana, no me dejarán mentir, quien sigue estas publicaciones probablemente recuerde un número de arqueología mexicana que se hizo totalmente sobre el personaje de Fray Bernardino de Sagún, y en varios de los artículos donde se habla de él se señala que él es realmente un antropólogo, que su trabajo escrito es de un antropólogo. Y yo a esta frase añadiría que es el trabajo, que él hizo un trabajo antropológico bajo la mirada de un religioso, cosa que le da un sesgo importante, porque los religiosos que escribieron acerca de las culturas antiguas de manera sumamente común señalaban que ellos veían diablos o que veían actividades demoníacas o que veían a Santiago o que veían a la Virgen María, porque finalmente su visión de religiosos no la dejaban y es natural, ellos se formaron bajo esta religión religiosa que les daba el tinte a todo lo que ellos veían y a todo lo que ellos escribían. Aquí me voy a centrar en pequeños elementos de la obra de Sagún. La obra de Sagún se centra en escribir sobre lo que él supo de la cultura que estaba muriendo en ese momento, que era la cultura mexica, la que fue avasallada por los europeos. Y en todo su texto, de verdad, hace un trabajo de recopilación importantísima. Probablemente muchas cosas que él escribe hubieran quedado en el olvido si él no se hubiera dado a la tarea de escribir sobre ello. De ahí la importancia de su trabajo. Pero aquí la pregunta es, pues, ¿cómo lo hizo? Ok, cuando él llega, inmediatamente después de la conquista, él llega en el 23, 1523, o sea, 2 años después de haber sido tomada la Ciudad de México, Tenochtitlán, inmediatamente se empieza a erigir un colegio en el último lugar donde se defendió la ciudad, ahí en Tlatelolco, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y ahí lo que se hace es mandar a los hijos de los personajes importantes que no murieron en la toma de la ciudad, y ahí lo que se hace con estos jóvenes es aculturarlos, o sea, se les enseña castellano, se les enseña latín, se les enseña gramática europea, se les enseña como se enseñaba en las universidades europeas, como se enseñaba en la Universidad de Salamanca, o incluso más bien como se enseñaba en los seminarios europeos. Y su maestro es Sagún, es su gran maestro. Lo que hace Sagún para poder llevar a cabo su obra es hacer una especie como de cuestionario inmenso. Entonces aplicaba su cuestionario a cada uno de estos alumnos que se volvieron sus discípulos. Entonces cada uno de estos alumnos ya culturizados a la manera hispánica, ya en castellano, ellos contestaban lo que Sagún preguntaba. Y en este punto, y en el caso del tema del sacrificio humano, yo creo que cabe mencionar que casi todos ellos hicieron anotaciones de lo cruento, de lo terrible, de lo abundante que era el sacrificio humano. Les estoy presentando en esta lámina un elemento pictórico en donde se hace referencia a sacrificio humano de un códice, del códice Laúd, en donde
se nota la imagen de sacrificio humano y que fue escrita, que fue hecha, que fue elaborada antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos. Quiero que noten, por favor, cómo se dibujaba este elemento de sacrificio humano. Por otro lado, les quiero mostrar también otra figura de otro códice en donde también se hace referencia al sacrificio humano, en este caso por decapitamiento. Pero en contraste con estas dos que acabamos de ver, quiero mostrarles dos imágenes en donde se muestra el sacrificio humano que se dibujó ya en base a la información que otorgó Sahagún. Quiero que noten que en los otros dos, en las otras dos láminas, se nota el elemento del sacrificio humano, parece que se está sacando un corazón, o se nota el elemento de que se corta la cabeza. Y cuando se han interpretado estos códices, pues tienen una connotación mucho más amplia que el simple hecho de sacar corazón. Mientras que los textos de Sahagún, los que dibujan sus informantes, porque muchos de ellos incluso pues eran también los que elaboraban los textos, ya se nota el elemento de que están arriba del templo, de que se les está sacando el corazón, de que embarran todo el templo de sangre, de que están caí cuerpos. Vean, por favor, el del lado derecho, que ya está elaborado totalmente bajo una dinámica europea. Vean el sol, no es un dibujo, no es un dibujo mesoamericano, es un dibujo europeo, en donde se le está sacando al destripado, se están aventando por la pirámide cachos de cuerpo, y vean este último, en donde además de que se está sacrificando a la persona, incluso se le pasa a quemar y se embarra su sangre en la pirámide. O sea, yo quiero hacer notar aquí un contraste entre cómo se dibujaba el sacrificio humano antes de la llegada de los europeos y cómo se dibujaba el sacrificio humano o cómo se dejaba testimonio del sacrificio humano después de la llegada de los europeos. Y quiero que noten cómo se volvió mucho más evidente y sangriento y explícito ya cuando estaba bajo la mano de un sacerdote o de un europeo que estaba haciendo descripción del sacrificio humano. Ahora bien, yo tal vez estoy aquí sembrando una duda, que tal vez, y yo lo dejo como duda también, que tal vez en algún momento los europeos hayan o mentido o exagerado sobre el tema del sacrificio humano. Si así fuese, si mi mala duda tuviese algún elemento de verdad, pues la pregunta sería, pues, ¿por qué mintieron sobre eso, no? Bueno, hay una necesidad apremiante de los soldados. Ahorita voy a hablar de Cortés, particularmente de él. Para Cortés era fundamental justificar sus actos, porque incluso en otros videos, cuando hablo ya de la entrada de Cortés, de la toma de México Tenochtitlán, lo mencioné, Cortés está desobedeciendo órdenes directas. Cortés no tenía permiso de entrar más allá de las costas. Él actuó por cuenta propia y se estaba metiendo en un problema muy grande con el mismísimo rey de España, Carlos V. Pero sucede que en ese momento aplicaban en España las leyes de Alfonso el Sabio y las leyes de Burgos, en donde explícitamente se decía que soldados europeos, en este caso castellanos, podían avasallar otros pueblos siempre y cuando esos otros pueblos practicaran el sacrificio humano, practicaran el canibalismo o practicaran la sodomía, es decir, que tuvieran prácticas homosexuales. Y curiosamente, los textos de los soldados españoles mencionan en muchas partes que los indígenas americanos, los mexicas al menos, que eran sus grandes enemigos, practicaban a diestra y siniestra el sacrificio humano, que todos los días mataban niños, que todos los días mataban doncellas, que todos los días mataban jóvenes guerreros, que además se comían los cuerpos en pozole y que les quitaban partes del cuerpo y los empezaban a cocer en una olla inmensa, y que además era una práctica muy recurrida, la sodomía. Es más, es curiosísimo porque particularmente los sacerdotes en sus textos dicen de manera tajante
que los sacerdotes mesoamericanos, o sea, señalando a los que aquí tenían esa práctica de cuidar la religión, que los sacerdotes mesoamericanos eran todos sodomitas. Y es muy interesante que ellos señalaran de manera muy latente esos tres grandes pecados, porque eran las tres grandes aberraciones que les daban permiso absoluto para conquistar acá. Entonces, creo que es un elemento que sí nos puede dar muchas herramientas para entender quién habla de sacrificio humano y por qué lo aborda de esa manera. Ya lo comenté, es Hernán Cortés el que tiene una gran necesidad de justificarse ante el gobierno hispano, y él lo dice de manera muy latente en sus cartas de relación, el tema de que se sacrificaba de manera muy reiterativa aquí, y que eso pues era una práctica idolátrica, espantosa, terrible, y demás. El último elemento que yo les quiero dejar aquí como elemento a pensarse con respecto al tema del sacrificio humano, pues es el tema del acto en sí, porque precisamente las fuentes de soldados y las fuentes de religiosos europeos insisten en el hecho del cómo, o sea, son sumamente explícitos. Es más, yo creo que llegan al morbo de cómo explicitan el hecho del sacrificio humano. Yo en esta imagen coloqué elementos quirúrgicos que son el mínimo para realizar una operación de corazón. Y ojo, aquí ya no me dio tiempo, ya no tuve como la delicadeza de ponerles además una especie de sierra que se utiliza para cortar hueso, porque de verdad no es cosa sencilla cortar hueso. Tengo la fortuna de que algunos de mis conocidas que han asistido a las salidas en los sitios arqueológicos, pues son enfermeras, y la verdad es que son una gran fuente para mí en este sentido, porque me di a la tarea de ver documentales en donde hablan de la dificultad de las operaciones de corazón, e incluso las operaciones en donde se tiene que cortar hueso. Entonces, dicen nuevamente, me regreso a las fuentes que hablan del sacrificio humano, las fuentes de los soldados, las fuentes de los religiosos que hablan del sacrificio humano, señalan de manera muy explícita que los sacerdotes mesoamericanos agarraban a la víctima de piernas y manos, que lo estiraban, que con un pedernal abrían el pecho de la víctima, y que en un rapidísimo movimiento sacaban el corazón todavía latiendo, que era así como ese corazón era bien visto por los dioses. Miren, la verdad, espero no estar diciendo una aberración, y la verdad aquí habrá gente especialista en términos médicos que me pueda decir si un corazón es posible extraer de esa manera. Si efectivamente tú con un pedernal, que es una especie de piedra cristalizada, puedes abrir las costillas, puedes cortar arterias, puedes cortar venas, todo de manera tan rápida como que todavía sacas el corazón latiendo. Escuché en uno de los documentales que hablaban de esto, que incluso otra forma de hacerlo sería vía el estómago, o sea, como saltarte en la parte de abajo, cortar pues todo el elemento que tenemos en la zona abdominal, y luego intentar con la mano irte por debajo de las costillas y de esta manera jalar el corazón. Y eso no se puede casi ni en un pollo, ¿eh? Yo que soy ama de casa y que luego tengo que cortar carnes para hacer los alimentos, de verdad, hacer cortes de ciertas carnes y de ciertas arterias y de ciertos tendones resulta muy complicado. Yo a esto simplemente lo dejo a manera de su revisión personal, porque el simple hecho de cómo tanto soldados como religiosos relatan el hecho del sacrificio humano es ilógica. Es ilógico, o sea, como ellos lo relatan, pareciera más que lo están sacando de una imaginación muy exaltada que, que efectivamente hayan visto una ceremonia de ese tipo. Aquí voy a terminar
yo mi puesta sobre la mesa de los argumentos que yo he pensado mucho con respecto al tema del sacrificio humano. Y pues bueno, probablemente ya se dieron cuenta que yo no comparto mucho esta idea de que en Mesoamérica y particularmente en la cultura mexica el sacrificio humano se haya realizado de manera cotidiana. Es más, definitivamente no estoy de acuerdo con esta teoría. Y yo sí creo que es un elemento que como el morbo y como la curiosidad, tal vez no tan sana, nos atrae. Siempre que uno está dando salidas históricas en sitios arqueológicos, la verdad es que es la pregunta que nunca falta. ¿Y dónde sacrificaban? ¿Y cómo sacrificaban? ¿Y los sacrificios humanos? Y desafortunadamente, este tipo de fuentes que se han utilizado sin tanto estudio, sin tanto cuidado, nos han heredado esta idea de que las culturas mesoamericanas pues sacrificaban de mañana, tarde y noche. ¿Y por qué insisto que son fuentes que hay que tomar con mucho cuidado? Porque volvemos a lo mismo. Las fuentes antiguas nos pueden mentir. Digo, eso es parte de lo que nos enseñan de manera muy acuciosa en la carrera de historia. A ver, ¿cómo me voy a enterar de un hecho del pasado? Pues bueno, tal vez alguien me lo cuenta, bueno, tal vez hay una foto, bueno, tal vez hay un video, bueno, tal vez no hay nada de eso, tal vez hay una carta, bueno, tal vez hay un documento escrito. Y yo aquí mi pregunta es, ¿y a poco la carta y el documento escrito no nos pueden mentir? Porque cada quien escribimos, porque tenemos una razón de importancia para dejar esta nota, esta idea, este texto. Y ya creo que yo quise como dejar en perspectiva que los documentos que se escribieron tenían una necesidad de ser escritos. Les dejo entonces aquí estas ideas, ojalá les puedan servir, ojalá me puedan comentar qué tan de acuerdo o no de acuerdo están con las ideas aquí expuestas. Siempre se les agradece, como dice aquí, de corazón, el que tengan el tiempo de ver este tipo de señalamientos y pues como siempre, por favor, nos seguimos cuidando, nos seguimos, pues restringiendo a lo que las autoridades nos indiquen en cada lugar donde uno vive y pues gracias.